Hola, hoy vamos a echar un vistazo a fondo al Boletín Oficial de la República Argentina. Es la edición del lunes 25 de agosto de 2025. Hola. Pues sí, el boletín, ya sabes. Ese diario donde el gobierno publica todo lo que necesita ser oficial y de conocimiento público. Leyes, decretos. Resoluciones, avisos de empresas, licitaciones, de todo un poco, para que tenga validez legal, básicamente. Exacto. Es como tomarle el pulso, ¿no? A la actividad del Estado y también a la economía, al menos la parte que queda registrada ahí formalmente. Y nuestra idea hoy es justo esa, desgranar esta edición que la verdad viene cargadita. Sí, sí, bastante densa. Intentaremos sacar las claves, ver qué decisiones importantes se publicaron, qué tendencias se ven. ¿Y qué nos dice todo esto sobre cómo están funcionando las cosas en el país ahora mismo, no? Energía, medio ambiente. Hasta la creación de empresas, que siempre es curioso ver que se monta, y muchísimas licitaciones públicas. Es como asomarse a la sala de máquinas, ¿verdad? Del Estado y del mercado a la vez. Pues venga, vamos a ello. Empezamos por la parte de gobierno y administración. Me parece bien. Mira, de entrada hay un decreto presidencial. Ajusta un objetivo de la Subsecretaría de Política Criminal. Está dentro del Ministerio de Justicia. Vale, puede sonar a detalle muy técnico, muy burocrático. Y lo es. Pero a veces estos cambios, aunque parezcan sutiles en los objetivos, pueden marcar un pequeño giro, un reenfoque en las políticas de esa área. Hay que estar atentos. Interesante, cómo lo pequeño puede tener su eco. También he visto una resolución del Ministerio de Defensa. Ah, sí. Rechazan un recurso de un particular, un señor Pereira. Confirman una decisión anterior. Y lo curioso es que mencionan que intervino la Oficina Nacional de Empleo Público. Ahí se ven esas conexiones, ¿no?, entre distintas partes del aparato estatal que a veces no se ven. Totalmente. Y hablando de gestionar lo público, se insiste mucho en el papel de la AEB. La Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esa misma, la que maneja todos los bienes, muebles e inmuebles del Estado Nacional. Se subraya su rol centralizador. Claro, para intentar gestionar todo ese patrimonio de forma más eficiente, supongo. Esa es la idea que subyace. Y en línea con la eficiencia y la modernización, también se insiste en que es obligatorio usar el sistema electrónico subastar.ar. Para todas las subastas públicas del sector público. Eso. Un paso más hacia la digitalización de la administración, buscando, pues transparencia, eficiencia, lo que se suele decir. Vale, la teoría al menos. Ese es el objetivo declarado, sí. Bueno, si te parece, dejamos la administración más general y nos metemos en las regulaciones sectoriales, que aquí hay bastante miga hoy. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Medio ambiente? ¿Pesca? ¿Teleco? ¿Energía? Podemos empezar por medio ambiente. Hay una resolución de ACUMAR. La autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Una zona complicada. Muy complicada. Pues endurecen las sanciones por incumplimientos ambientales. ¿Qué tipo de incumplimientos? Pues mira, sobre todo, se agravan las multas si no presentas la documentación que te piden a tiempo o si directamente no cumples con las normas ambientales. O sea, un mensaje de póngase las pilas. Básicamente, más rigor en el control de la contaminación en esa cuenca, que falta le hace. Ya. Y aparte de las sanciones, ¿hay algo más en medio ambiente? Algo sobre conservación, creo. Sí, esto es interesante. Se crea un procedimiento oficial para reconocer las llamadas OMEC. ¿OMEC? ¿Qué es eso exactamente? Son las otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. Es una figura, digamos, relativamente nueva a nivel internacional. Viene del marco Kunming-Montreal para la biodiversidad. Vale. ¿Y en qué consiste? Pues son áreas que a lo mejor no son un parque nacional o una reserva natural estricta, pero que en la práctica consiguen conservar la biodiversidad a largo plazo. Y las pueden gestionar actores públicos, privados, comunidades locales. Ah, o sea, es una forma de reconocer y apoyar esfuerzos de conservación que ya se hacían, pero que no encajaban en las categorías de siempre. Exacto. Ampliar el mapa de la conservación, como dices. Y no es algo que decida el gobierno central y ya está. ¿No? ¿Cómo se hace? Pues implica bastante coordinación entre la Subsecretaría de Ambiente, el COFEMA, que es el Consejo Federal con las provincias, instituciones científicas, el sector privado. Se crea una comisión específica para evaluar si las propuestas cumplen de verdad los criterios. Suena a un enfoque más colaborativo, más desde abajo hacia arriba, ¿no? Sí, más descentralizado, al menos en la propuesta y evaluación inicial. Veremos cómo funciona en la práctica. Vale, pues de la tierra nos vamos al mar.
Decisiones de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. El organismo que gestiona la pesca con Uruguay en la zona común, sí. Han fijado las cuotas de captura para 2 especies para el periodo 2025-2026. ¿Cuáles? Para el besugo, la captura total permisible, la CTP, es de 5.600 toneladas. Aunque de esas, solo se habilitan para pescar 5.000. Se guardan 600 de reserva. ¿Y la otra especie? El pez palo. Ahí la CTP es de 6.300 toneladas en total. Y se supone que estas cifras salen de estudios científicos, ¿no? Para no pasarse pescando. Claro, esa es la idea de fijar CTPs. Se basan en evaluaciones de cuántos peces hay, las estadísticas de lo que se ha pescado antes. Buscan la sostenibilidad del recurso. ¿Y la reserva esa que se guardan? Es una medida de precaución. Por si pasa algo raro durante la temporada, un evento inesperado. Tener un margen. Gestionar recursos compartidos siempre tiene su aquel. Ya me imagino. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. Telecomunicaciones. El ENACOM. Sí, el ente regulador. El tema aquí es, bueno, el avance del 5G, que ya no es tan nuevo, y el interés que hay en montar redes privadas. Redes privadas 5G, para empresas y eso. Exacto. Industrias, empresas grandes, que necesitan redes de banda ancha, inalámbricas, con mucha capacidad, poca latencia, para sus propias operaciones internas. Lo que técnicamente llaman NR, New Radio. Vale. ¿Y qué ha decidido el ENACOM para facilitar esto? Pues les asigna una autopista específica del espectro radioeléctrico. La banda que va de 2.300 a 2.400 MHz, que se conoce como banda B40. ¿Les da permiso para usar esa frecuencia? Eso es. La atribuye para estos sistemas privados inalámbricos de banda ancha, o SPIBA, que es como los llaman ahora oficialmente. Y claro, esto implica ordenar un poco el uso, porque en esa banda ya había otras cosas, servicios fijos, radioaficionados. Hay que hacer hueco. Y supongo que usar esa autopista costará dinero. Por supuesto. No es gratis. Se establecen unos aranceles específicos que se calculan en UTR, unidades de tasación radioeléctrica. Es la forma de cobrar por usar un bien público, el espectro, y de paso regular un poco quién y cómo lo usa, porque la demanda tecnológica crece. Claro, tiene lógica. Bueno, pues seguimos con regulaciones. Ahora toca energía. Se habla de cambios en la ley del gas natural. Sí, mencionan modificaciones que buscan flexibilizar importaciones, exportaciones, promover el GNL, el gas natural licuado, y también el almacenamiento subterráneo. Y en esa línea hay una autorización muy concreta que destaca bastante. Sí, y muy significativa. Se autoriza a una empresa, Southern Energy S.A., CESA, a exportar GNL. Exportar GNL. Eso suena a proyecto grande. No es un permiso sin más, ¿verdad? Para nada. Detrás de esta autorización está ligado un proyecto de infraestructura enorme. Un gasoducto nuevo, de 36 pulgadas, o sea, muy grande, desde Tratayén, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta. Hasta la costa atlántica, en Río Negro. Exacto. Pensado para llevar el gas hasta una futura planta donde se licuaría para poder exportarlo en barcos. Es una apuesta muy fuerte. Una apuesta para convertir a Argentina en un exportador relevante de GNL en el mercado mundial. Esa es la visión estratégica que parece haber detrás. Una apuesta que, ojo, implica una inversión brutal y asumir riesgos. Porque la autorización depende de que esa infraestructura se construya y esté lista a tiempo, ¿no es así? Correcto. La empresa se compromete a contratar la construcción, el transporte, y asume la responsabilidad si la infraestructura no está operativa para mayo de 2028, que es la fecha que se maneja. Regulaciones sectoriales más potentes y echamos un ojo a otros actos administrativos y financieros que aparecen hoy. Hay un poco de todo, ¿eh? Sí, un popurrí. Por ejemplo, se oficializa la creación de una nueva Agencia Federal de Emergencias. Y muy ligado a eso, se crea un fondo especial, 10.000 millones de pesos, para ayudar a los afectados por unas inundaciones recientes en Buenos Aires. Incluso le ponen nombre al subsidio, Suplemento Único para la Reconstrucción, SUR. Son respuestas del Estado ante desastres, claro. También se publican cosas sobre las obras sociales, evaluaciones sobre cómo funcionan, si son viables económicamente, controles necesarios. Y en temas fiscales, algo más técnico. Amplían el plazo para presentar una declaración jurada sobre devoluciones del impuesto país a importadores. Pequeños ajustes, pero que a los afectados les importan, claro. Vemos también movimientos en el mercado financiero. Se amplía la emisión de un bono, el BonCap T15D. 5. Para canjear otro bono que vencía, una ALECAP. Eso. Y se detallan las fechas y cómo se fijan los precios usando las pantallas del mercado de BIMA.
lo habitual en estas operaciones. Y dentro de la propia administración, más ajustes. Cambios en la estructura de la Agencia de Aduanas, la ARCA o AFIP y revisiones de convenios de seguridad social. Sí, la maquinaria interna que no para. Pero más allá de lo puramente burocrático, hay algo que llama la atención. Una cesión de bienes de rezago aduanero. Ah, sí. La presidencia le da bienes que estaban retenidos en la aduana a un municipio de Córdoba, Salzacate. Para que los usen para ayudar a familias vulnerables de ahí. Es una forma de darle un fin social a mercancías que se decomisaron o que nadie reclamó. Está bien eso. Y para cerrar este bloque, actualizan la suma fija que pagan las empresas para el Fondo de Enfermedades Profesionales. El FFEP, un ajuste periódico para mantener financiado el sistema de riesgos del trabajo, algo necesario. Bueno, pues hemos visto la cara más regulatoria y administrativa del Estado, pero el boletín también es el escaparate de la actividad económica privada, ¿no? Claro, para eso está la segunda sección, los avisos empresariales. Aquí es donde vemos nacer empresas, cambiar sus estatutos, convocar a los socios, el día a día de las sociedades. Hoy hay bastantes constituciones nuevas. ¿Se ve alguna tendencia? Pues mira, hay varias sociedades anónimas, SA, que se crean con un capital inicial ya majo, unos 3 millones de pesos. Y los sectores son variados. A ver. Una, Cuarta Torre, para construcción modular. Otra, Flow Sans Trading, para comercio exterior. Nipamaya, para un complejo turístico. Pronoya Desarrollos, inmobiliaria pura y dura. Y Solusur, que hace un poco de todo. Construcción, inmobiliaria, ferretería. Objetos amplios algunas. Y también aparecen las SA, las sociedades por acciones simplificadas. Sí, varias. Estas suelen tener capitales iniciales más bajos, unos 644,000 pesos en los ejemplos de hoy, y unos objetos sociales que son casi enciclopédicos. Como Amelia Brand Experience, China Importeje, Cirmis y asociados. Caben casi todas las actividades. Prácticamente. Desde lo agropecuario hasta tecnología, gastronomía, salud. Reflejan esa búsqueda de agilidad y flexibilidad para empezar un negocio. Y también se crean SRLs, las de responsabilidad limitada. Sí, un par de ejemplos. Tucasaya, para servicios aduaneros y logística, y Bresmaus, para temas inmobiliarios y hoteleros. Es un goteo constante, ¿eh? Muestra que sigue habiendo iniciativa emprendedora en distintos sectores. Sí, al menos formalmente se constituyen. Luego habrá que ver cuántas prosperan. Pero además de las nuevas, hay avisos importantes de empresas que ya existen. Sobre todo convocatorias a asambleas de socios o accionistas. Esos son momentos clave para una empresa. Claro. Por ejemplo, Seguros Galicia convoca para aprobar las cuentas anuales. Les ha ido bien, por lo que parece. Tienen beneficios. Y tienen que decidir sueldos, elegir directores. Lo normal. ¿Alguna otra convocatoria que llame la atención? Pues sí, la de IEB SAS. Parece una sociedad de bolsa o algo similar. El orden del día es larguísimo y tiene puntos delicados. ¿Cómo qué? Pues aparte de aprobar las cuentas y la gestión, se plantea la posible revocación de un director y empezar acciones legales contra él por su gestión. Uf, eso suena a conflicto interno serio. Sí, o a decisiones estratégicas muy importantes. También hablan de aumentar capital, reformar estatutos, temas de prevención de lavado de dinero. Una asamblea movidita parece. Desde luego. Otra empresa, DM Plásticos, también convoca por temas parecidos y además para decidir si venden un inmueble. Estas convocatorias son una ventanita, ¿no? A la salud, los posibles conflictos o los cambios de rumbo dentro de las empresas. Sí, y también se publican simplemente cambios de directivos en varias firmas y hasta una transferencia de un fondo de comercio, un bar en Villa del Parque que cambia de dueños. Correcto. Toda esta sección es como una foto instantánea del tejido empresarial. Cómo nace, cómo opera y cómo cambia. Y si las empresas se mueven, el Estado también actúa como un gran comprador. Eso nos lleva a la tercera sección, licitaciones y contrataciones públicas. Aquí vemos qué necesita el Estado para funcionar. Y hoy licitan un montón de organismos. ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas, Armada, Ejército, Fuerza Aérea, ministerios como Defensa o Economía, universidades nacionales como La Plata o Rosario, la Policía Federal, el Instituto de Ayuda Financiera para el Personal Militar, el Servicio Meteorológico, el Banco Central, Gendarmería. Uf, de todo. Una lista larguísima. ¿Y qué compran o contratan? Algo que destaque. El abanico es enorme. Desde cosas muy básicas como uniformes, repuesto para vehículos o materiales de ferretería. Hasta tecnología bastante más avanzada, ¿no? Sí, claro.
equipos de comunicaciones, sistemas de ciberseguridad para proteger al servicio meteorológico, mantenimiento de centros de datos, que es algo crítico, También servicios. muchos. Mantenimiento de sensores, licencias de software, modernización de infraestructuras, servicios de transporte aéreo para elecciones, mantenimiento de equipos médicos como respiradores, hasta la restauración de la fachada de un edificio histórico del Banco Central. Y suministros de todo tipo, imagino. Combustible, materiales de construcción. Sí, combustible para gendarmería, materiales de electricidad para la campaña antártica, vestuario, es el catálogo de necesidades de una organización gigantesca y complejísima como es el Estado. ¿Hay alguna licitación que sea especialmente relevante hoy? ¿Algo que se salga de lo normal? Pues sí, hay una que destaca mucho. Es del Ministerio de Economía, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. ¿De qué se trata? Es un concurso público internacional para vender el 100% de las acciones de 4 grandes centrales hidroeléctricas. Ahí es nada. ¿Cuáles son? Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila son nombres muy conocidos en el sector energético. Eso sí que es relevante. Es una operación de privatización a gran escala de activos energéticos estatales. Marca una política económica muy clara. Sin duda. Es una de las noticias del día en el boletín, diría yo. Luego, bueno, también hay cosas más pequeñas. Se ajustan las fechas de una subasta de un vehículo de la A a B, se publican resultados de licitaciones anteriores, adjudicaciones a empresas concretas, dictámenes de evaluación, el ciclo completo de la compra pública. Exacto. La necesidad, el proceso y la decisión final. Todo queda registrado aquí. Y ya para terminar el recorrido por el boletín, nos quedan los edictos judiciales, las notificaciones formales de los tribunales. Así es. Son avisos que tienen consecuencias legales directas para las personas o empresas mencionadas. Hoy, como siempre, hay variedad. Por ejemplo, pues mira, se notifica un sobreseimiento en una causa penal económica porque el imputado falleció. Se declaran quiebras tanto de particulares como de empresas. Dan los plazos para que los acreedores presenten sus créditos, nombran al síndico. Lo típico de una quiebra. También he visto anuncios de empresas que entran en concurso preventivo. Sí, que es el paso previo, digamos. Buscar protección judicial para intentar renegociar las deudas y evitar la quiebra. Hay varios casos hoy. Ayudar SRL, Seclean SA. Y luego muchas citaciones a personas, ¿no? Muchísimas. Para juicios de todo tipo. Por deudas, por daños y prejuicios, a herederos en juicios de sucesión o para reclamos de jubilación. Y también se publican sentencias que ya son firmes. Condenas. Sí, por ejemplo, varias condenas por tráfico de estupefacientes de un tribunal oral federal de Corrientes. Penas de 4 años de prisión en esos casos, incluso multas por no pagar las tasas judiciales, el reflejo de la actividad judicial que necesita hacerse pública para tener efectos. Pues sí, hemos recorrido un solo día del boletín oficial, y es que es de verdad un espejo con muchas caras de la actividad del país. Decisiones del gobierno, regulaciones que afectan a los mercados, el pulso de las empresas que nacen y operan, las compras enormes que hace el Estado y los ecos de los tribunales. Aunque leerlo directamente pueda ser un poco árido, ¿verdad? Sacar la información clave es fundamental. Claro, permite entender el marco en el que nos movemos todos, empresas y ciudadanos, identificar oportunidades, como licitaciones, seguir tendencias económicas. O simplemente entender un poco mejor cómo funciona toda esta maquinaria administrativa y legal tan compleja. Sin duda. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? A ver. Toda esta enorme cantidad de actos administrativos que vemos cada día, la creación constante de empresas, algunas con objetos sociales que parecen querer abarcarlo todo, como esas SAS que veíamos. Las licitaciones diarias para comprar de todo. ¿Qué señal nos da todo esto? ¿Es un sistema ágil y dinámico o es más bien una burocracia muy enrevesada que genera muchísimo papeleo? O a lo mejor las dos cosas a la vez, ¿no? Podría ser. Es complejo. Y quizás la pregunta más interesante es ¿qué historias no se cuentan directamente aquí? ¿Qué realidades económicas, sociales, humanas se esconden detrás de cada resolución, cada aviso de empresa, cada licitación que aparece en estas páginas oficiales día tras día? Da para pensar, desde luego. Bueno, pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido intenso. Sí, un buen repaso al boletín. Gracias. Gracias a ti y gracias por acompañarnos.